Continuamos entonces con uno de los grandes retos de nuestras ciudades en constante e incluso explosivo crecimiento. Es avanzar hacia la equidad social. Los proyectos de movilidad juegan un rol relevante en acercar a los ciudadanos a sus trabajos, familias y espacios públicos. Con el fin de reflexionar sobre el rol de Metro en este objetivo, presentamos a continuación la ponencia magistral en este Congreso, el crecimiento del metro en las ciudades latinoamericanas de hoy y su impacto en la equidad social, a cargo del arquitecto chileno y magíster en desarrollo urbano, don Iván Poduje. Un aplauso, por favor. Gracias por la invitación al Metro, al AMIS. Me toca presentar. Y como se decía en la introducción, voy a tratar de presentar los problemas que Santiago tiene, los dos problemas centrales y cómo esos problemas se podrían resolver a través de Metro. Si esto funciona. El primer problema que tenemos, y yo creo que se concluyó en Hábitat 3, reciente encuentro de Naciones Unidas, el principal problema que tenemos en Santiago es la segregación territorial, la inequidad territorial, la existencia de barrios, de comunas completas, no solo en esta ciudad, sino que muchas que tienen estándares muy distintos de calidad de vida, de movilidad, de emisiones, de áreas verdes que el resto de las ciudades. Esto se traduce en situaciones como esta, que reflejan cómo nosotros hemos pasado en nuestro primer desafío, que era dar techo, vivienda a las familias más vulnerables, a un problema que las viviendas que se dieron de hace 20 años, en algunos casos 10 años, presentan niveles de hacinamiento, de deterioro muy significativos. Y entonces aparece el problema de las familias con techo y ya no las familias sin techo, que es un desafío muy propio de Chile hoy día. Sin barrio, lo que vemos nosotros en muchas comunas de Santiago, diría que en un tercio al menos de ellos, es que los espacios públicos son sitios seriazos, es que las plazas están abandonadas o sin mantención, es que los juegos de niños están oxidados o vandalizados, es que no hay luminarias suficientes. Por lo tanto, la ausencia de barrios se transforma en un tema crítico para la calidad de vida y también para la seguridad pública de los barrios. Sin Estado también, porque hay que decirlo, lo que ha pasado con estos barrios, y no solo acá, también en Ciudad de México, en Río, en las grandes capitales, es que hay sectores de la ciudad que empiezan a quedar al margen del desarrollo y donde el Estado empieza a dejar de hacer su trabajo y entra otro Estado informal, delictual, de bandas. Lo que vemos acá son fotos de una investigación que hizo CIPER, que es un destacado centro de investigación periodística chileno, donde identificó un conjunto de barrios que estaban fuera del control del Estado, donde había un sistema económico paralelo, mucha violencia, mucho abandono, mucha inseguridad. Entonces, cuando nosotros vemos los problemas de inseguridad que aquejan a los vecinos y a los ciudadanos, muchos de ellos tienen que ver con esta realidad. Nuestra estimación es que hay, estimación en ATIVA, que es la oficina donde yo trabajo, es que hay 1,6 millones de habitantes, casi el 10% de la población, que vive en estas condiciones. Y en algunas comunas ese porcentaje se eleva a 30% y en algunas comunas se eleva a 40%. Hay 700.000 viviendas que están en esta condición, 40% en Santiago. ¿Qué tiene que ver esto con la movilidad, dirán ustedes? ¿Qué tiene que ver esto con Metro? Voy a mostrarles que tiene mucho que ver, que tiene una directa relación desde el punto de vista de las soluciones, de cómo esto se puede arreglar. El segundo problema, entonces, como síntesis, lejanía y segregación, falta de servicios, deterioro de las viviendas. Falta de servicio es un tema crítico porque las familias tienen que viajar obligadamente muchos kilómetros porque no hay en sus barrios las necesidades básicas que se requieren para que puedan ser cubiertas. Abandono de los espacios públicos, inseguridad, etc. Eso es lo que llamamos segregación territorial. Eso hay una parte de la ciudad, 20%, un tercio, que está al margen del desarrollo. La ciudad invisible que le llama Alejandro Echeverri en Medellín y que fue una de las motivaciones para iniciar ese notable plan de movilidad e integración social de Medellín. El segundo problema que tenemos es la movilidad, que toca directamente. Lo que yo voy a tratar de hacer es vincular ambos temas después en una suerte de propuesta. ¿Qué significa esto?
un aumento en la motorización sostenida a pesar de todas las promesas que se han hecho. De todos los recursos que se han gastado, el uso del auto sigue subiendo. Los buses han perdido 1/3 de su demanda en 10 años aproximadamente con la misma flota. Ustedes pueden imaginar lo que significa que la misma flota tenga 1/3 menos de usuarios, desde el punto de vista de los costos por pasajero, desde el punto de vista de la estabilidad financiera del sistema. Los tiempos de viaje han aumentado en casi todas las rutas relevantes en transporte público. Y hoy día es un hecho que para muchos habitantes de la ciudad es más rápido irse en auto que en transporte público, por eso lo usan, a pesar de las opiniones que tienen algunos colegas nuestros que condenan, ¿cierto?, el uso del auto siendo automovilista y desde comunas donde viven muy cerca de sus trabajos. Hay una actitud ahí algo, no sé cómo decirlo, elitista, muy dura, ¿cierto? En vez de entender por qué se está usando el auto en vez del transporte público. Y esto produce un alejamiento de la periferia que les mostré anteriormente. O sea, lo que pasa cuando el transporte público funciona mal, cuando los tiempos de viaje aumentan, cuando la congestión aumenta, es que la hora de viaje ya no permite llegar a Puente Alto, que es una comuna la más grande de Chile, 600.000 habitantes en el sur, sino que antes, hasta la Florida. Y a Puente Alto es más de 1 hora. Y si nosotros extrapolamos esto a futuro, entonces vamos a tener que Quilicura, que Pudahuel, que Maipú, que Padre Hurtado, que Colina, donde ni siquiera llega el sistema de buses, van a estar a 2 horas de viaje. ¿Y eso qué va a hacer? Incrementar la segregación. Transantiago es el plan que se supone que iba a resolver esto. Para los que no son chilenos, el plan integral se supone que tenemos en Chile, que depende de un ministerio, no de una autoridad metropolitana como el caso de Barcelona que vimos recién, de un ministerio nacional. Y que Metro se integra por la tarifa, aunque tienen administraciones distintas y sistemas de planning distintos. Pero aquí está Santiago, nos ha costado 7.000 millones de dólares, casi 8.000 si uno suma la infraestructura en los últimos 10 años. Esta es la proyección de gasto que se va a dar en los próximos años con los subsidios que se han aprobado. Entonces, en la práctica, nos vamos a gastar en Chile 16.600 millones de dólares en alimentar un sistema de buses que pierde demanda, que tiene velocidades de servicio que caen todo el tiempo, que tiene niveles de frecuencia regular y que van cayendo, y sin embargo se van aumentando los subsidios. ¿Es esto sostenible para resolver los problemas de movilidad y de integración social que comenté anteriormente? Yo pienso que no, mucha gente también. Y cuando hablamos de esto, en los debates con ciertos colegas, ¿cierto?, dicen, mira, no es tanto recursos, o el transporte público debe subsidiarse por defecto, porque así se hace en Europa, se hace, no sé, en los países desarrollados. Lo que nos vemos en ese análisis es que ese subsidio se supone que está siendo puesto para mejorar los niveles de servicio de aquellos usuarios que tienen menos recursos. Lo que muestra esta foto es lo que se permite construir con 1 año de subsidio, cuestión que debiera estar en el análisis, ¿cierto?, el costo o el beneficio alternativo de estos billones de dólares que se gastan en este sistema. 3 hospitales regionales como el de Maipú por año, 19 parques fluviales. Este es un parque nuevo que se construyó en Santiago, maravilloso, les aconsejo si lo pueden ir a ver. Es un parque fluvial, van más de 40.000 personas los fines de semana, en un área con muchas carencias de áreas verdes. Bueno, estos son los costos alternativos de lo que se puede hacer en San Santiago. ¿Cómo salir de este atolladero? La verdad es que estamos en un problema nosotros, tenemos una ciudad, un país que ha crecido económicamente, cuyo ingreso ha aumentado económicamente, sin embargo hay un porcentaje de la población que no ha accedido a esos beneficios. Y por otra parte tenemos desde el punto de vista de la movilidad un sistema en que le inyectamos recursos pero que ninguno de sus indicadores relevantes mejora. ¿Cómo se puede salir de eso? Y ahí es donde me vinculo al tema de este seminario, al tema de este encuentro y a la materia de este encuentro. ¿Qué es lo que se debiera hacer? Y pongo esta foto de una estación de metro, porque hay algo que cuesta, pero que es tan importante transmitir del metro, que el metro no es solo movilidad, no es solo desplazar personas, no es solo regularidad en los tiempos de viaje, también es modernidad, también es infraestructura de calidad, también es arte, también es cultura, que son cuestiones que a mi juicio son consustanciales a metro y que no se dan
muchas veces en otros sistemas de transporte público, como entrar a una estación de metro y encontrarse con un mural de un premio nacional, como encontrarse con una biblioteca, como encontrar en la estación Barrancas o la estación Metro Plaza de Maipú estándares similares a los que se encuentran en otras estaciones del sectores más acomodados. Entonces, el metro, en su extensión, no solo es mover personas, sino que es acercar y llevar desarrollo a sectores que no lo tienen. Segundo lugar, esta es una foto del plan Favela Barrio, que ha sido un plan bien destacado para poder llevar servicios a sectores vulnerables. Y la gracia de este plan es que lo que hace es que en áreas muy carenciadas pone una gran inversión pública que satisface demandas de educación, de recreación, de cultura, y la pone en lugares claves y las vincula, en algunos casos, con sistemas de movilidad. Nuestras ciudades requieren centros cívicos que ahorren viajes e inyecten estos servicios donde el Estado no está presente. Y, tercero, les pido excusas por este mouse que anda muy rápido. Una cosa que también hace el metro es mejorar los entornos, y también los hacen los trenes y los tranvías. Cuando nosotros discutimos, está mi amigo Luis de Grancha acá, que va a exponer acá, y discutimos con algunos colegas, ¿cierto?, de los beneficios sociales de metro. Entonces, ¿cuál es el beneficio social de metro? En la evaluación chilena, reducir tiempos de viaje, reducir costos. Eso es en la métrica oficial. ¿Cuál es el beneficio real de metro? Agregar plazas, llevar cultura, inyectar plusvalía. ¿Cómo se miden esos beneficios? Hoy día no se miden. Si yo comparo un sistema de bus donde inyecto subsidio a la oferta fuertemente con una línea de metro y solo tomo el tiempo de viaje, además calculado con unos modelos que no son muy precisos, siempre me voy a inclinar no por aquel proyecto que tiene mayor beneficio, sino que en el proyecto que tiene menor costo. Esto que ustedes ven acá, que dije que abunda, es posible de mejorar con proyectos de movilidad que incorporen el espacio público y la renovación del entorno como un tema central de sus propuestas. En síntesis, necesitamos combinar transporte y desarrollo urbano. Esto que estoy diciendo es más viejo que yo y quizás que muchos de los que están acá. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Qué significa combinar transporte con desarrollo urbano? Significa que esos esfuerzos que hace el Estado, al coordinarse, se potencian. Por tanto, una estación ya no es un punto de intercambio de personas, sino que es parte de un centro cívico. Y si el tren se hunde, ese espacio que se libera puede ser un parque o una avenida, y si hay un viaducto, también pueden hacerse, digamos, diseños ahí. El tiempo de viaje tiene que incorporar el beneficio social, tiene que incorporar la integración social. ¿Qué significa eso? Distribuir equidad con inversión pública. Eso tiene que ser parte de la evaluación social de proyectos y hoy no lo es. Entonces ocurre que nosotros tenemos como país un desafío en nuestras ciudades de hacerlas más equitativas y en nuestro país, pero tenemos un sistema de evaluación de inversiones que no considera ese beneficio como parte de la ecuación de rentabilidad. Tiene que ser competitivo con los autos. Esto es tan obvio, ¿no? Pero pucha que cuesta discutirlo. Porque la crítica al automovilista, al maldito automovilista según algunos más radicales, el automovilista desconsiderado que está destruyendo. Olvidan que ese automovilista se mueve en muchos casos, en más de la mitad de comunas que están a más de 10 kilómetros. ¿Cómo hacemos que sea competitivo? ¿Cómo hacemos que el tipo opte por bajarse del auto y subirse al bus o al sistema de transporte público? Eso que es tan clave en la discusión, muchas veces no está sobre la mesa. ¿Eso implica que no debe haber infraestructura para buses? Por supuesto que no. Lo que implica esto es que nosotros necesitamos en Santiago algo que hemos visto en todas las ciudades que se han desarrollado, que es una malla intermodal, una malla donde se combinan distintos sistemas de transporte, pero donde en el largo plazo la base de ese sistema tiene que estar puesta
en esfuerzo, en energía, en inversión, en aquellos sistemas que generan integración social y que sacan usuarios de los autos. Esa es la meta que tenemos y yo creo que en ese sentido lo que ha hecho Alamis y lo que han hecho los países y los metros está muy bien orientado. Quisiera ahora, para terminar esta presentación, para terminar la segunda parte, mostrar un ejercicio exploratorio de cómo podría darse esto, llevarlo en lo concreto. Este mapa que ven ustedes acá es de la red de metro. Lo que está en rojo son los barrios más críticos de Santiago. Esos que les mostré en la foto. Barrios segregados, guetos, guetos de vivienda social. Pero estos barrios forman parte de áreas mayores. Estas áreas en rojo donde se acumulan esos guetos, pero además donde están los municipios que tienen menos recursos, que tienen mayor dependencia con el gobierno central y donde además están los usuarios de transporte público, porque lo que sabemos en general es que los usuarios del transporte público, particularmente de los buses, son los usuarios de menores ingresos. Eso es así, cautivos hoy día, porque no tienen opción de escoger. Y la red de metro está negra, incluye las extensiones que están en planificación hacia Quilicura, yo no sé cuál es el mouse acá, voy a apostar que es este, sí. La extensión de la línea 3, que me parece una decisión muy acertada de poder llevar a una de las comunas peor conectadas. Esta comuna es Quilicura, muy alejada, pero cercada por autopistas con muy mala conectividad. 220.000 personas crecen acá y hoy día tiene un área de expansión en todo este sector. La mitad de la comuna es pobre y segregada, la mitad de la comuna. Y en ese contexto, la posibilidad de que Metro llegue cerca de ese sector es un tremendo beneficio. Lo mismo con la extensión de la línea 2, que termina en el anillo de circunvalación, terminaba, y ahora se va a extender hasta el Hospital El Pino, en la comuna del Bosque, otra comuna altamente segregada. Yo ahí veo como señales que están en la línea de lo que hablamos. Pero, ¿qué más se podría hacer? Una cosa que parece de perogrullo avanzar hacia el sur. El sur, en Santiago, nosotros llamamos el cono crítico. Tenemos un cono de alta renta, que es donde estamos nosotros ubicados, donde vivimos todo, donde todo ocurre, la ciudad turística, que es esta. Y tenemos la contracara de eso, donde están todos los problemas, donde los fiscales tienen que andar con escolta, donde están todos los problemas sociales, que es este cono. Lo que uno indicaría es que este cono tiene que ser reforzado. En la avenida Santa Rosa, que es donde hoy día circula un corredor de bus, una suerte de BRT, pero en realidad no es un BRT en rigor, pero que no ha logrado subir gente a los buses o no ha logrado renovar el entorno. Y la línea 2, en su extensión a Los Pinos, siendo muy positiva, pienso que debiera llegar hasta este sector que se llama Los Morros, que es el sector que concentra hoy día los niveles de segregación más altas de la comuna de San Bernardo. A mí me tocó trabajar en la oficina hace casi ya 5 años en poder delimitar estos guetos, digamos. Y el más grande de todos se ubica acá. Se llama Bajos de Mena. Se transformó en un ícono de la segregación urbana en Santiago. 120.000 personas, a casi 2 horas de viaje. Casi 2 horas de viaje, casi sin servicios. Un supermercado, no tiene farmacia. Ahora recién, gracias a la gestión del intendente Orrego, está llegando ahí un pequeño centro cívico con carabineros, con policía. No había. Y el metro, hoy día, llega hasta la plaza de Puente Alto, que es la comuna donde se instala. ¿Por qué no extenderlo? Esto trabajó Luis de Grange, ¿cierto? Y darle conectividad a Bajos de Mena, que tiene 120.000 habitantes acá, pero otros 100.000 en este sector de acá. 280.000 habitantes. Es una comuna dentro de otra. ¿Por qué no extender la línea y conectarla con Santa Rosa? Si uno piensa en la cantidad de gente que vive acá, en los tiempos de viaje y cómo se alejan, habrá que precisar qué tecnología es, si un metro pesado, con frecuencias muy altas, un metro liviano, pero que es claro es que los buses no están dando. Y lo otro que es relevante es poder asociarle a este metro inversiones. Lo que muestra en azul son circuitos, avenidas, calles de este distrito que podrían verse mejoradas. Seguimos, sigamos. El otro gran sector segregado de Santiago, comuna de Pudahuel, Lo Prado,
Cerro Navia, Renca. Esta es la línea 5 que baja desde Santiago hasta la populosa comuna de Maipú, que está ubicada acá. ¿Por qué no seguir hacia el norte por Teniente Cruz? 3 kilómetros y fracción para conectar estas 3 comunas con la línea y con la red. Y así seguimos. La gran línea que falta en Santiago es la línea hacia el poniente. Fíjense ustedes que está bastante cubierto el oriente, el norte tiene 2 líneas, pero este sector de acá, al igual que el sur, este cono sur, tiene una carencia y acá aparece de toda lógica inyectar líneas. Voy a seguir avanzando con líneas, ¿cierto? Esto lo trabajamos con Luis, con más gente, recogimos ideas de Juan Parroquia, que fue el autor del Metro de Santiago hace muchos años, el impulsor más que el autor. Y luego, ¿por qué no establecer una red de 200 centros cívicos asociados a las estaciones de metro que van a llegar a estos territorios y van a ser, escúchenme, la inversión más importante que ha llegado en 20 o 30 años a estos territorios? ¿Qué es lo que ocurre cuando llega metro? Y también tiene que ser eso parte de la evaluación que hacemos. ¿Y por qué no en estas estaciones, que van a tener más terreno, poder adosarles centros cívicos o más servicios, como se hizo con las bibliotecas? ¿Por qué no pensar en eso y también en la posibilidad de generar algunas rentas por arriendos, que ya Metro lo está haciendo hace muchos años? Entonces, fíjense en este mapa acá, en negro está la red existente, en amarillo lo que se podría ampliar, y en blanco los centros cívicos que se podrían localizar en estos barrios críticos y vulnerables que vemos acá. Acá todo en amarillo. Estos son los sectores hoy día de mayor crecimiento urbano. Acá está el centro económico y financiero de Santiago, las comunas de mayores ingresos. Y también podemos complementar esto con algo que en Santiago ha costado mucho lanzar, que son los tranvías. Un tranvía que permita llegar a Quilicura al centro, otro tranvía que permita llegar al aeropuerto, una red de tranvías que conecte los barrios de Maipú. Quiero que sepan que la comuna de Maipú, para los que no son de Chile, es la segunda comuna más importante del país, más grande, tiene 600.000 habitantes. O sea, es como una ciudad completa que fue integrada al área metropolitana por la conectividad. Entonces, cuando tú dices tener metro en la calle Rinconada, en Tres Poniente, en Olimpo, lo que estás diciendo en la práctica es que va a tener una red de metro para una ciudad de 600.000 habitantes, una red de tranvías, perdón, y que va a estar conectada a la red de metro en este punto. Los tranvías en los sectores del centro San Bernardo, otra comuna periferia de gran crecimiento, ya expliqué lo de Puente Alto y el gueto de Bajos de Mena. Y en los sectores de alta renta se pueden hacer tranvías concesionados como se ha planteado como iniciativa en el caso de Vitacura, en el caso de Las Condes, en el caso de Santiago. Todas estas son ideas que están sobre la mesa, yo no estoy inventando acá nada muy nuevo, ha costado mucho sacarla. Ha habido mucha resistencia para poder diversificar nuestra malla de transporte. Yo creo que es bueno que eso se discuta en un panel acá. ¿Por qué cuesta tanto diversificar nuestra malla de transporte en Santiago? ¿Por qué cuesta tanto hacer un metro ligero? ¿Por qué en todos estos años no se han anunciado nuevas líneas de metro? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre que esto no avanza? Yo creo que es un tema de debate que deberíamos tener. Los trenes. Esto es bien lamentable. Este es el único sistema de tren de cercanía que tenemos nosotros en Santiago, que conecta el centro de la capital con la zona sur, el único. Este proyecto, que es el que va hacia Maipú, esta gran ciudad satélite o dormitorio, y se extiende hacia otras ciudades, se ha postergado 5 veces. Incluso el expresidente lo anunció, lo inauguró con una locomotora antigua, y sus ejecutivos fueron allá a inaugurarlo. Todavía no se construye. Este otro que va hacia allá conecta toda la zona de expansión norte. Tenemos 2 líneas de trenes que están ahí, que tienen proyectos y que no avanzan. Entonces hay un tema con el avance de estos proyectos que necesitamos nosotros para poder resolver los temas que le he comentado. Por último, creo que el intendente Rego va a estar después, entiendo, en un panel. El intendente Rego tiene un proyecto extraordinario para Santiago. Santiago tiene cerros, islas le llamamos nosotros, porque tenemos la cordillera que es gigantesca, pero tenemos unos cerros que están islas porque están en la mitad de la ciudad. Uno de ellos es el parque del Cerro San Cristóbal, que es el parque más grande que tenemos nosotros. Y lo que propuso Rego fue hacer el San Cristóbal
en el norte, en el sur, en el suroriente, vale decir, replicar ese Cerro Isla forestado con servicios. Y los 4 puntos cardinales de Santiago y justamente en aquellos que tienen mayores carencias. ¿Por qué no pensar que esos proyectos de Cerro Islas, hablando que están, digamos, que podrían integrar esa malla, tuvieran también circuitos funiculares, como se está planteando, funiculares para llegar al cerro, digamos, de Chena, o al Cerro de Renca, o al San Cristóbal con un paseo metropolitano? Se fijan que ahí se va dibujando un mapa distinto en la ciudad, donde el metro, en amarillo, en la columna vertebral, pero también tenemos en tranvía en azul, tenemos los trenes, tenemos los parques, 405 kilómetros, y ahí está el detalle, son 100 kilómetros de metro. Usted dirá, ¿es mucho 100 kilómetros de metro? Acá están los técnicos más expertos en metro, Roland, que acaba de hablar. Yo me atrevo a decir que pongamos que cueste 80 millones de euros el kilómetro. ¿De cuánto estamos hablando en 100? De 8.000 millones de dólares. Eso es la mitad de lo que vamos a gastar en subsidiar los buses del Transantiago sin que quede un peso para el Estado cuando termine la concesión, con todos los niveles de servicio y de demanda cayendo. Trenes 91 kilómetros, tranvías y alamedas para buses, renovando el entorno con 136 kilómetros. Este es el monto que yo calculé a nivel de perfil. Usted me dirá, son 20.000 millones. Pero vamos a gastar 16.000 millones en Transantiago, en los buses. Entonces, cuando uno piensa en esto, el argumento es que no hay plata, o más que no hay plata, es que no se justifica socialmente. Y con esto quiero terminar esta presentación, porque insisto en la importancia que tiene esto en Metro. ¿Qué significa que no se justifica socialmente? Significa que no estoy midiendo todos los beneficios. Sociales. Tiempo de viaje es la mitad del problema. Reducir segregación es un beneficio social que hay que incorporar. No es aceptable que en el discurso nuestras autoridades digan que la segregación es un problema y tengamos algunos ministros que postergan una y otra vez proyectos de metro, de tranvías, porque el tiempo de viaje no da. Eso me parece que es contradictorio al menos con lo que debiera ser un proyecto que busca combinar integración social con movilidad, que es el tema de esta presentación. Ambientales. A veces se piensa que el único beneficio ambiental es que la gente ande en bicicleta. Es un beneficio ambiental sin duda para aquellos que tienen recursos, viven cerca de su trabajo y pueden movilizarse, pero ¿para qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los 3 millones de habitantes que viven fuera del anillo de circunvalación de Américo Vespucio, lejos? ¿Qué pasa si eso los sacas tú de los autos y los llevas a los sistemas eléctricos? ¿Cuál es el beneficio en emisiones? ¿Cuál es el beneficio ambiental en esa materia? Económico, la plusvalía, la inyección de recursos y la eficiencia, porque se ha dicho que el metro se demora mucho en construir, pero ahora es que yo he comparado cuánto se demora metro respecto a construir otro tipo de sistemas de transporte. Avanza en subterráneo, hoy día el metro está construyendo 40 kilómetros, nadie los nota, está avanzando y puede avanzar a 8 kilómetros por año, incluso a 10 kilómetros por año. ¿Cuál es la razón para no hacerlo? De reducir costo, que ha sido la lógica con que hemos mirado el transporte nosotros, paradojalmente porque hemos tenido un costo astronómico gigantesco con los buses, a maximizar la renta social, midiendo todos los beneficios que están involucrados y aquellos que son la motivación de la charla hoy día, que era tener una ciudad más integrada, socialmente más justa, ambientalmente más sustentable y donde la gente abandone por opción, no por obligación ni por castigo, solamente por opción el automóvil privado para subirse al automóvil, al transporte público, al metro, a los tranvías, a los trenes. Muchas gracias por la invitación, que les vaya muy bien en el seminario. Un fuerte aplauso entonces a Iván. Iván, te pedimos si te quedas en el escenario, por favor, porque queremos invitarlos a ustedes a formular preguntas mediante Iván, que tenemos aquí en el escenario, que les pueda ayudar a resolver dichas preguntas
pueden levantar la mano, así les van a acercar un micrófono y les rogamos, eso sí, que estas preguntas sean un poco concisas en virtud del tiempo. Muchas gracias. Iván, me encantó la presentación. Te quiero preguntar, ¿en cuánto tiempo ves tú ese plan que propones? ¿En cuántos años? Depende, como en toda la decisión política que se ponga. Nosotros en Santiago alcanzamos a construir 8 kilómetros de metro por año en el gobierno del expresidente Lagos. Se duplicó la red de metro, ¿cierto?, en 6 años. Por lo tanto, dependerá de la prioridad política que se ponga. Nosotros pensamos que todo lo que presentamos acá, con un plan gradual, puede estar construido en los próximos 12 años. Siempre que haya decisión ahora de iniciar los proyectos. Metro es una empresa muy eficiente. Logra construir sus proyectos una vez que hay decisión política, sus ingenieros son buenos, tiene una máquina desarrollada. Si además toma control sobre los tranvías, esto es especulativo, no sé si lo podrá hacer, y eventualmente a futuro sobre los trenes suburbanos, yo creo que podríamos movernos en 12, 15 años. Lo que te quiero decir es que lo otro sí que no es sustentable, que sigamos poniéndole oxígeno a un enfermo que ya pareciera estar en condición terminal. Y una pregunta más. ¿Tú crees que es necesario modificar la forma de evaluar los proyectos sociales en Chile antes de, o no necesariamente? Absolutamente. O tal como... Absolutamente. Mira, si nosotros seguimos midiendo beneficio social como costo, ahorro, tiempo de viaje, además con modelos, como ha dicho Luis y otros expertos que tienen bastantes limitaciones, no vamos a poder hacer muchas de estas cosas, ¿ya? Pero yo pido a las autoridades que si vamos a hacer eso, cambiemos el discurso. ¿Te fijas? Entonces no hablemos más de integración social ni de equidad territorial, porque si vamos a seguir midiendo como lo hacíamos en los 80, que es una metodología que heredamos, que para ese momento fue muy importante porque teníamos pocos recursos y había que racionalizar la inversión, por lo tanto era necesario gastar con racionalidad, pero el país ha cambiado y tenemos la misma metodología, hay que cambiar. Esa metodología tiene 30 años por lo menos, ¿no? Sí, la trajo don Ernesto Fontaine, que hizo un gran aporte en su momento, con los Chicago Boys. Nosotros tenemos algunos colegas que son muy Chicago en materia de transporte, todavía, pero hay que cambiar esa lógica. Bueno, sí, el modelo que propone obviamente supone una integración modal entre diferentes modos de transporte, pero la pregunta concreta es, ¿también supone una tarifa accesible, es decir, para que realmente toda la población tenga acceso a transitar libremente por toda la ciudad? Por supuesto que sí. Hoy día te quiero contar que 1/3 de los usuarios de buses no pagan su pasaje, viajan gratis. Lo veíamos de los niños. En el caso anterior, me parecía muy, muy bonito el proyecto. Hoy tenía una tarjeta, está definido. No, acá 1/3 viaja gratis. Yo creo que eso es insostenible. Entonces hay que reducir esa evasión y establecer tarifas diferenciadas por niños, por grupos socioeconómicos, sería lo ideal. Pero indudablemente que esto requiere una integración tarifaria. Ahora, la gracia es que con estos sistemas, como la demanda sube, el metro sube 3% anual, los buses cae 3% anual. Entonces tenemos que combinar, podemos tener más pasajeros, más ingresos y puede ser operacionalmente justificable. Sí, por acá una pregunta. Entre lo que hoy se dispone para la subvención al transporte, que son algo de 16.000 millones de dólares, y este plan futuro que entendí que eran algo de 10 años, 15. En el mientras tanto, porque hoy gasto 16.000 millones de dólares y los necesito para hacer esa inversión, ¿cómo se imagina usted la transición de lo que hoy está a lo que va a ser en materia de inversiones? Porque el gasto va a ser el doble por una X cantidad de años. Te quiero decir que hoy día estamos gastando 800 millones de dólares en régimen en subsidiar la oferta de buses de Transantiago. El proyecto de ley que se aprobó en el Congreso quiere llevar ese monto a 1.000 millones de dólares por año. Nosotros estamos trabajando en espacio público, pensamos que eso se puede reducir a 500 millones de dólares por año si tú haces control de evasión y haces una tarifa diferenciada. Te quedan 500 millones por año para invertir en esto y puedes hacerlo gradualmente sin necesidad de aumentar los recursos que Metro requiere para su plan de expansión. Es absolutamente factible y debiéramos avanzar sobre ello. Don Iván, en la misma línea que se preguntaba hace rato, se habla mucho hoy día de la intermodalidad, cómo hacemos que el metro sea parte de un sistema de transporte de toda la ciudad. Tú hablabas, por lo que alcancé a escuchar, de la importancia de que el metro sea parte de un proyecto de ciudad.
en la cual los temas de segregación, de integración de la ciudad estén vinculados también al desarrollo de un modo de transporte como el metro. ¿Qué implicancias en la gobernanza de las ciudades y de los distintos modos de transporte ves tú de cara a estos desafíos? En la cumbre de Hábitat, hace pocas semanas en Quito, se habló mucho de el qué y el cómo habría que construir las ciudades, pero mucho del qué y poco del cómo. Esta es una pregunta más bien del cómo. ¿Cómo se gobierna una ciudad y los sistemas de transporte para que esta intermodalidad y esta ciudad integrada sea fruto de aquello? Quizá la mejor manera de contestar esa pregunta, que es una pregunta compleja, es mirando lo que pasa afuera. Lo que pasa en Toronto, con el alcalde Ford, lo que pasa en Nueva York con el alcalde Di Blasio, con lo que hizo en algún momento Livingston en Londres, lo que hizo Maragall en Barcelona, lo que hizo Fajardo y después Gaviria en Medellín. ¿Y cuál es el punto común de todo ello? Que había una autoridad metropolitana mayor que tenía el control sobre estos temas. Pero también había un liderazgo político que entendía que la ciudad era un tema relevante. Venimos de unas elecciones en Chile, ayer, donde hubo una alta abstención. Yo creo que una de las razones para la abstención es que la gente está escuchando como que la gente, algunos políticos, no todos, están hablando en un idioma distinto. Yo creo que si hay un político que entiende que la ciudad es un tema relevante y que por lo mismo tiene la visión que dices tú para hacerlo y las atribuciones, esto cobra factibilidad. Es muy difícil, respondiendo a tu pregunta, que un plan de esta naturaleza o de cualquier otra, porque esto es más que nada un concepto, pueda implementarse con 3 ministerios, 37 alcaldes y un muy buen intendente, pero con poca atribución. ¿Ninguna pregunta más? Agradecemos entonces con un fuerte aplauso a Iván, por supuesto, por su exponencia y también a ustedes por las interesantes preguntas que acaban de formular.